Retomo el video anterior, nos habíamos quedado acá. Esto es un grafismo, como cualquier palabra escrita en castellano que nosotros leemos en un texto. Este es esta es la palabra, pero representa el sonido. La palabra escrita es esta en castellano. Esto representa el sonido, la palabra oral, a la que hace referencia, tiene que hacer el tránsito el estudiante del grafismo a la palabra oral, de la palabra oral a la representación. Este es un primer tipo de aprendizaje significativo, la representación. De la representación, acá pasamos de una manzana roja a una manzana verde. ¿Por qué? Porque puede haber distintas representaciones de la manzana, distintos casos de manzana. Entonces, para llegar de la representación al concepto, tenemos que abstraer las características que no son, eh, que no son accidentales. El color de la manzana es accidental. Sí, nos va a dar distintos tipos de manzana, pero va a seguir siendo manzana. Quiere decir que tanto la verde como la roja van a contener las características esenciales que hacen que la manzana sea manzana. Y el color es accesorio. La definición nos va a llevar a un concepto. Bien, fíjense, le puse una definición, se las dejo por ahí, que es de la Real Academia Española. Y fíjense que la definición no es un buen camino para llegar a un concepto. Por lo general, tenemos el concepto antes que la definición. ¿Qué es esto? Las manzanas verdes contienen más hierro que las rojas, perdón. Esto es una proposición. Con esto les estoy planteando tres niveles, tres tipos de aprendizaje significativo. Las representaciones, los conceptos, cuando abstraemos las características esenciales, y las proposiciones cuando tenemos dos o más conceptos vinculados por un nexo. En este caso tenemos manzanas verdes, manzanas rojas, hierro, y el término más, que es el nexo, es la operación mental que entrelaza los conceptos con una proposición que puede ser verdadera o falsa y que obviamente mueve a la investigación. Esto que se está expresando acá con que las manzanas verdes tienen más hierro que las rojas, puede ser verdadero o puede ser falso. Bien, esos tres tipos de aprendizaje significativo están presentes en el texto de Ausubel y obviamente es necesario profundizar. Todo esta clase asincrónica no reemplaza la lectura de ustedes, no son solamente ejemplos introductorios para que ustedes puedan ver todo lo que Ausubel les está proponiendo en ese texto. Aquí al principio del trabajo práctico tenemos todo no diría repaso, una profundización de lo que fue el trabajo anterior y luego una propuesta de trabajo sobre específicamente el aprendizaje significativo. Obviamente que necesitamos una noción clara y distinta de lo que es un significado. Necesitamos abstraer las características esenciales del aprendizaje significativo, que como hemos visto en estos dos ejemplos no tienen que ver con el material, que el material puede ser potencialmente más significativo o potencialmente menos significativo, sino que está atravesado por otras variables intervinientes que tienen que ver tanto con
los procedimientos que utiliza el profesor, con la situación sociocultural, con las características propias de cada estudiante. Y es necesario hacer una valoración de cada una de ellas a partir del texto de Ausubel. Esto es una producción que ustedes tienen que hacer, que no se podría completar con esta exposición mía, que lo único que pretende es darles una introducción para que ustedes lo analicen más profundamente. ¿A qué condiciones atribuimos la presencia de significatividad? ¿Cuáles? Hay un apartado en el texto de Ausubel que habla de las condiciones para que se dé la significatividad, para que se dé el aprendizaje significativo. A todo esto tengo que volver nuevamente arriba y decir, todos estos son aprendizajes. Ahora estamos focalizando en el aprendizaje significativo porque es el de mayor nivel, el que nos va a dar criterio, el que nos va a dar metacognición, pero no es que los otros no sean aprendizajes. Lo mismo que para el segundo continuo, no es que vamos a buscar exclusivamente aprendizaje por descubrimiento. Todo lo contrario, lo más común es el aprendizaje por recepción. La pregunta es, ¿cómo hacer para que nuestros aportes confluyan con el trabajo, la elaboración de los alumnos para lograr significatividad y para que ellos obtengan el significado suficiente para seguir construyendo? Y ahí vuelvo a las tablas de multiplicar. ¿Y por qué decía al principio que no es feliz haber puesto las tablas de multiplicar ahí? ¿Por qué? Porque la operación de multiplicar comienza siendo un aprendizaje por recepción. Recibimos la secuencia de la operación de multiplicar, pero a medida que la vamos recibiendo, se espera que el procedimiento sea tal que el alumno vaya adquiriendo el patrón, la lógica de la operación de multiplicar en las primeras tablas y que obteniendo esa lógica, obteniendo esos patrones, pueda ya ir anticipando la siguiente tabla de multiplicar. Entonces ya hay un principio de descubrimiento, pero no es que descubre todo solito. Y no es que sea significativo solo lo que descubre por sí mismo, sino que puede descubrir y continuar por sí mismo porque adquirió el metaaprendizaje suficiente haciendo significativo lo que recibía. Para eso confluye no solo la actividad del profesor, sino las condiciones que existen en el alumno, en el grupo y una serie de condiciones más que están expresadas en las variables intervinientes. Por otro lado, también Ausubel nos propone condiciones específicas para que haya significatividad. Eso está específicamente en el capítulo 2. Vuelvo entonces a lo que nos proponemos en este trabajo y aclaro que poder vincular esas condiciones con las variables intervinientes de todo aprendizaje. Es lo que acabo de desarrollar. Evaluar la posibilidad de que existan grados de significatividad. Y en esto Ausubel es específico. Esos grados de significatividad también nos hablan de oportunidades, es decir, ¿a qué nos referimos con oportunidad? Y difícilmente nosotros hubiésemos adquirido el hábito de lavarnos los dientes porque recibamos una explicación biológica de la limpieza de nuestros dientes a los 2 o 3 años. Se genera un hábito, se genera por repetición una serie de
de patrones de conducta y se incorpora el hábito de la limpieza de dientes. Mucho después se comprende, o durante el transcurso se va comprendiendo, el significado, la importancia, la relevancia de lavarnos los dientes. Es un ejemplo hasta burdo, pero sirve para ver que debemos evaluar la posibilidad de que existan grados de significatividad y oportunidad de la significatividad. También tenemos que evaluar esa afirmación de Ausubel, que la cito directamente, para que la trabajen en el contexto del capítulo de Ausubel. Ausubel habla de injustificadas creencias de que el aprendizaje por recepción es invariablemente repetitivo, de esto ya hemos hablado, y que el efectuado por descubrimiento es inherente y forzosamente significativo. No necesariamente el aprendizaje por descubrimiento va a ser significativo. Trabajémoslo, discutámoslo, pero en el contexto de la lectura de Ausubel. Nada de esta clase va a resultar oportuno si ustedes no lo trabajan en el contexto del texto de Ausubel. Y obviamente después vamos a lo más técnico y más abstracto también, que es lograr una aproximación, no una totalidad, una aproximación a las nociones de estos tres tipos de aprendizajes significativos enunciados en este ejemplo, que son las representaciones, los conceptos y las proposiciones. Bueno, los dejo hasta acá y vamos a continuar con otros videos o con clases presenciales. Los despido y bueno, nos extrañamos. Así que espero los comentarios, las preguntas para continuar con esta investigación. Que tengan buena noche.